que poden asistir a todas as mesas e ponencias que nos deixa esta cita anual. A segunda xornada do foro ten un programa intenso no que afondar na análise da actualidade. La mesa que abre este día, esta primeira mesa de dos que van a centrarse con distintos invitados en analizar el singular momento que vive la economía española y en reflexionar sobre los factores de competitividad. Están con nosotros ya madrugando Teresa García Milá, presidenta de Circle de Economía, Borja Ochoa, presidente ejecutivo de Telefónica España. No ha podido quedarse, tenemos que disculpar a Héctor Flórez, el presidente de Deloitte, pero en su lugar tenemos a Ana Aguilar, economista jefa de Deloitte, y todos moderados por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta primera mesa redonda de la mañana que tengo el placer de moderar ante un público tan selecto y con unos ponentes tan preparados para ello, ¿no? Yo creo que nadie duda y nos sentimos todos muy orgullosos de las grandes cifras de la economía española, ¿no? Crecemos más que nuestros vecinos europeos, creamos empleo a mayor ritmo, aunque seguimos teniendo todavía una tasa de paro muy elevada. Nuestras empresas tienen, sobre todo las grandes, tienen muy buenos resultados. El IBEX este año está imparable y ha subido ya más de un 30%. Pero queremos saber qué hay detrás de todo esto, porque también es cierto que todo esto se produce en un entorno de fuerte inestabilidad política, ¿no? Estamos cumpliendo ya el tercer año sin que se presenten presupuestos generales del Estado en fecha. Y tenemos en un entorno internacional que si el español es incierto, ¿no? El internacional es todavía peor, ¿no? Estamos inmersos en una guerra arancelaria que probablemente hace poco no nos esperábamos. Tenemos conflictos bélicos a nuestras puertas y estamos, como comentábamos ayer, casi en lo que muchos califican ya como un cambio en el orden mundial. Para analizar cuál es la situación de la economía española, cómo de competitiva es y cómo de competitivas son también nuestras empresas, pues como nos comentaban, tenemos a ponentes de lujo. Y si os parece, pues os voy a lanzar la primera pregunta y se la voy a hacer a Ana, la economista jefe de Deloitte, porque me gustaría que nos hicieras un diagnóstico, ¿no? de la economía española. ¿Cómo estamos? ¿Cómo de competitiva es nuestra economía comparada, pues eso, en nuestro ámbito europeo y en nuestro ámbito mundial? Y también cómo ha evolucionado en estos últimos años, ¿no? Si estamos mejor, peor que hace unos años, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días a todos. Es un placer participar en esta 7ª edición del Foro La Toja. Y a mí me gustaría empezar resaltando el hecho de que, a pesar del entorno internacional tan complejo que hemos tenido durante los últimos años, hay que resaltar que la economía española ha demostrado una gran capacidad de crecer con fuerza. De hecho, hemos liderado el crecimiento entre las grandes economías de la Unión Europea. En este año también, 2025, la expectativa, según las previsiones que hacen los diferentes organismos internacionales, es que España va a crecer más del doble que el conjunto de la eurozona. Y yo creo que este es un desempeño muy notable que, si bien no debería llevarnos a la complacencia, sí que creo que es importante también que no lo infravaloremos, ¿vale? Nuestro mercado laboral también está mostrando un gran dinamismo. Tenemos ya 22 millones de personas ocupadas y, si bien es cierto, como mencionaba Yolanda, que seguimos teniendo una tasa de paro que es elevada en el contexto europeo, también es cierto que esa tasa de paro ha continuado reduciéndose y ahora ya se sitúa en niveles del 2008, niveles pues justo del principio de la crisis financiera, ¿no? Respecto de nuestra competitividad, uno de los elementos que creo que mejor ilustran la competitividad de nuestra economía es el hecho de que en esta fase de crecimiento importante que hemos vivido, las exportaciones han jugado un papel muy relevante, ¿no? Y, de hecho, nuestras exportaciones ya a finales del año pasado se encontraban casi un 10% por encima del nivel de exportaciones que teníamos a finales del 2019, en el año 2019, justo antes de la crisis del COVID. Y esto en gran parte se debe al gran dinamismo de nuestras exportaciones de servicios. Y no solamente las turísticas que ya conocemos, sino también, de una manera muy notable, las exportaciones no turísticas.
Ahora bien, reconociendo este pues tan importante desempeño, ¿no?, tan magnífico desempeño de nuestra economía, creemos que ahora es el momento en el que tenemos que poner foco no solamente en seguir creciendo mucho, sino también en crecer mejor. Es decir, tenemos que poner foco en evolucionar nuestro modelo productivo hacia la generación de valor, hacia actividades de mayor valor añadido. Y de esta manera también posicionarnos como motor de esa transformación que es tan crítica y tan importante para Europa en este momento. ¿De qué manera tenemos que conseguir esto? Pues tenemos que conseguir esto poniendo muchísimo foco sobre la mejora de nuestra productividad. Mejora de nuestra productividad a través de inversiones ambiciosas en capital productivo, con un foco particular y especial sobre el capital productivo intangible, es decir, sobre el I+D y sobre el desarrollo tecnológico. Está claro que ese trabajo sobre la productividad es muy importante porque al final es el factor clave para que podamos mejorar el nivel de vida de toda la población. Y está claro también que tenemos oportunidades de mejora, y os doy algunos ejemplos. A nivel macroeconómico, por ejemplo, vemos que existe en España una brecha de productividad por empleado de más de 20 puntos porcentuales con respecto al resto de la eurozona. Y esto se debe al hecho de que durante las últimas décadas nuestra productividad ha crecido menos que la productividad del conjunto de la eurozona. De hecho, en particular, nuestra productividad por hora trabajada durante las últimas 3 décadas ha crecido en promedio anual 2 décimas menos de lo que ha crecido en la eurozona, y evidentemente esto pues, se va acumulando y se traduce en esa brecha importante de productividad que, como mencionaba, tenemos. No solamente lo vemos a nivel macroeconómico, sino que también lo vemos a nivel microeconómico, ¿no?, en el tejido empresarial español. Nosotros hemos hecho en Deloitte un análisis con una muestra muy grande de empresas españolas, y lo que hemos visto, españolas y europeas, y lo que hemos visto es que en muchos sectores, no en todos, pero en muchos, las empresas españolas tienen un cierto déficit de productividad con respecto a las empresas europeas. Y esto es particularmente el caso cuando sacamos de la muestra a las empresas líderes de los sectores, como muchas de las que estáis aquí, y nos centramos en el resto del tejido productivo, que de hecho es la gran mayoría de las empresas españolas. Con lo cual, un particular déficit de productividad en esa gran mayoría del tejido productivo español. Y además, cuando comparamos dentro de España las empresas líderes españolas con el resto de empresas, vemos que ese gap de productividad todavía es más significativo. Y ya sabemos, ¿no?, cuando tenemos déficit de productividad, pues eso se traduce en menores salarios y menores beneficios. Y el resultado de esa dificultad de generar rentabilidad es también que tenemos mayor dificultad de invertir y, por consiguiente, pues, mayor dificultad de trabajar sobre nuestro crecimiento a largo plazo. Así que, en resumen, a tu pregunta, Yolanda, bueno, creo que tenemos que celebrar el importante desempeño y crecimiento de la economía española en los tiempos recientes, pero también tenemos ahora ya que poner foco no solo en crecer más, sino también en crecer mejor a través del impulso a la productividad. Teresa García Milá, flamante presidenta del Círculo de Economía, a quien aprovecho para felicitar aquí, desearte lo mejor, ¿no?, para estas tareas. ¿Compartes este diagnóstico que ha hecho Ana? Y yo querría que te centraras un poco más también en nuestras empresas, ¿no?, las empresas españolas, porque es cierto que cuando los periodistas hablamos con grandes empresarios, con patronales y sobre todo con pequeños, pues sí se quejan mucho. Bueno, es que hay muchísima regulación, es que esto nos hace menos competitivos frente a nuestros homólogos europeos, incluso por la regulación europea esto nos hace menos competitivos respecto a nuestros homólogos americanos o asiáticos. O sea, ¿cómo lo veis? Bueno, primero de todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí en La Toja con todos vosotros. La verdad es que yo comparto muchísimo el diagnóstico que ha hecho Ana, porque la sesión es un poco sobre competitividad, pero al final acaba siendo un tema de productividad, ¿no? La competitividad no nos va mal si lo medimos, si al final el resultado puede ser las exportaciones
El comportamiento, perdón, como decía Ana, de exportaciones está yendo bien en España y además ha ido mejorando, incluso con situaciones como las que tenemos ahora, ¿no? En que estamos enfrentándonos con un contexto internacional complicado. Tenemos que añadir los aranceles, un tipo de cambio desfavorable del euro respecto al dólar en cuanto a exportación y, por lo tanto, en este sentido tenemos un contexto más complicado. Pero, por ejemplo, si miramos los costes laborales unitarios ajustados por el tipo de cambio, pues hemos tenido una evolución muy buena, ¿no? Desde la crisis se ha ido mejorando muchísimo y tenemos una situación muy competitiva. Y lo que comentaba Ana también es que en realidad tenemos una economía que ha crecido muchísimo y está creciendo de forma muy sostenible durante incluso este periodo en que las economías de nuestro entorno están teniendo o decrecimientos o crecimientos muy, muy bajos, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento del PIB es muy potente, pero en cambio cuando miramos el PIB per cápita, que sería no la medida de productividad, ¿no? Porque miramos el PIB por hora trabajada y Ana lo ha comentado, que estamos unos 20 puntos, hemos perdido posición respecto a Europa. Y si miramos el PIB per cápita, que sería otra medida de lo que sería el bienestar de los españoles, estamos perdiendo también posiciones respecto a Europa, ¿no? Claro, eso es muy importante porque en realidad al final el PIB per cápita nos da esa medida de lo que sería la calidad de nuestra economía, el nivel de los salarios medios y nuestra capacidad también de afrontar las necesidades sociales, ¿no? O sea, ayer nos decía Michael Ignatieff que en Canadá se veía un estancamiento de la productividad con una población envejecida. Y aquí pues, podríamos pensar que Europa está en esa situación parecida, ¿no? Me preguntabas por, en parte, la regulación y yo creo que aquí lo que tendríamos es que pedir a las autoridades que nos hicieran unas regulaciones predecibles y estables, ¿no? Porque en realidad al final lo que afecta muchísimo a las decisiones de las empresas es la predictividad y el evitar situaciones de sorpresa. Y creo que en la regulación española falta esa planificación a medio y largo plazo de la regulación. Tenemos un déficit de planificación a medio y largo plazo en muchos aspectos, ¿no? Yo diría desde infraestructuras hasta regulación, pero como estamos hablando de la competitividad, que las infraestructuras también influyen, es una parte del contexto de lo que es la productividad de la economía, pero realmente sería muy bueno que tuviéramos mayor predictibilidad de la regulación. Al final la regulación seguramente tiene que existir, quizá Europa y España siguiendo las regulaciones de Europa, algunas veces propias y otras como transposición de las decisiones europeas, tiene un elemento, un sistema muy regulado, ¿no? Y ahí sí que quizá sería bueno hacer un esfuerzo para modificar ese contexto. Bueno, tenemos también con nosotros a Borja Ochoa, quien también aprovecho para felicitar porque es presidente ejecutivo de Telefónica España desde el pasado mes de abril. Y contigo quería ir un poco más allá, ¿no? Ayer se hablaba aquí del informe Draghi y es verdad que el informe Draghi pues hace mucho hincapié de la importancia que tiene la conectividad para que nuestras empresas, las empresas europeas en este caso, habla él, sean más competitivas. Yo creo que es verdad que aquí es otro motivo para felicitarnos en España, que España pues tiene unas redes de conectividad de alta velocidad pues muy desarrolladas, ¿no? Yo creo que ahí sí que estamos, o sea, no tenemos envidia probablemente a otros países, ¿no? Entonces, bueno, yo querría preguntarte, ¿no? Desde tu visión, ¿cómo impacta esa conectividad que proporcionáis los operadores a las empresas españolas y también, bueno, qué se está haciendo desde Telefónica para mejorar esas infraestructuras de comunicaciones? Bueno, Yolanda, primero, muchas gracias. Y por ello un placer poder estar aquí con vosotros, ¿no? Bueno, nosotros coincidimos al 300%, ¿no? con el enfoque de informe Draghi. O sea, la conectividad es un factor que afecta directamente no solamente a la productividad, afecta a la innovación y es un elemento de cohesión social, un elemento de cohesión demográfico que es necesario para que un país evolucione.
Hay algún estudio interesante, un estudio de Banco Mundial reciente, que dice que un incremento de 10 puntos porcentuales en penetración de la conectividad tiene un impacto de incremento del 2%, de 2 puntos en el PIB, ¿no? Si eso lo llevamos a España con un PIB más o menos de 1,6 billones, hay una afectación directa de 32.000 millones de euros de mejora del PIB por mejoras de la puesta en marcha de la conectividad. España, efectivamente, me atrevo a decir que tiene probablemente el mejor de los escenarios desde el punto de vista de conectividad, ¿no? Tiene una red fija de fibra pues que da una cobertura aproximada al 94% de la población. La red móvil está también en torno al 94-95% de la población. Y bueno, nosotros específicamente desde Telefónica en los últimos años hemos invertido más de, te diría que 17.000 millones de euros en el desarrollo de las infraestructuras, ¿no? O sea, todo esto hace que comparando con otros países de Europa, incluso con el mundo, pues bueno, nos atrevemos a decir que la situación que tiene España es óptima en términos de conectividad, óptima. ¿Dónde estamos avanzando nosotros? Bueno, estamos avanzando en dos líneas, ¿no? O sea, por un lado, estamos siguiendo impulsando el desarrollo de la infraestructura. Durante los próximos 3 años, nuestra expectativa es llegar al 98% de cobertura, tratando pues lo que se denomina la última milla, que probablemente es la parte más difícil, ¿no? El poder llegar a poblaciones rurales y dotar de conectividad a todo el país, a entornos que, pues que geográficamente están más alejados, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que estamos haciendo es trabajar básicamente en mejorar las prestaciones de nuestra infraestructura y mejorar la calidad con la que prestamos los servicios a los clientes, ¿no? En este sentido, específicamente en la parte de fija, lo que estamos haciendo es introducir nueva tecnología sobre la infraestructura que ya tenemos, que está muy enfocada a incrementar la velocidad. Estamos introduciendo concretamente tecnología XGS-PON, que lo que tiene es un impacto, es que va a multiplicar por 10 la velocidad que tiene actualmente la red. Y en el mundo móvil lo que estamos haciendo es reutilizar el desarrollo del 5G. El desarrollo del 5G más o menos en España está en torno al 75%. Pero digamos que el tener infraestructura 5G te permite empezar a dar servicios de valor añadido muy enfocados a mejorar la productividad del entorno productivo, del entorno sanitario, del entorno gubernamental en general, ¿no? Pues básicamente creando entornos de redes donde se puede transaccionar muchos volúmenes de información y en un entorno muy seguro, ¿no? O sea, a nivel general, yo creo que sí podemos decir que tenemos una red que nos habilita a ser muy competitivos a todos los niveles y que, bueno, el reto es llevar a la industria y a la sociedad en general las ventajas que tiene el tener una red tan potente, ¿no? Bueno, pasamos a una segunda ronda de preguntas y empezamos por ti, Teresa, ¿no? Nos habéis hecho un diagnóstico de la situación y la pregunta sería ¿qué necesitamos para mejorar esa competitividad y esa productividad de nuestras empresas, ¿no? Ya nos has dado alguna pincelada sobre una regulación cierta, digamos, ¿no? De tener claro qué se va a hacer, ¿no? Pero aparte de eso, ¿Qué necesitamos? Para que es cuestión de tamaño, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Pues eso, los periodistas muchas veces se nos dice, bueno, es que, por ejemplo, las empresas alemanas son mucho más grandes, ¿no? Las pymes alemanas. En España el tejido productivo, la mayoría de las empresas son pequeñas y además son pequeñas y son pequeñas pero muy pequeñas, ¿no? Digamos, de un tamaño muy pequeño. Es cuestión de eso, es cuestión de costes laborales. Bueno, tú hablabas ahora de que no habían subido demasiado, pero bueno, también es verdad que estamos en un contexto de subidas de cotizaciones, de salarios mínimos. ¿Qué pasa con los costes energéticos, por ejemplo? Ahí sí somos competitivos. ¿De qué es cuestión que nuestras empresas sean más competitivas? Bueno, realmente hay muchos factores, ¿no? Y, por ejemplo, comentabas, y creo que Ana también lo decía, el tema del tamaño de las empresas. En realidad es un elemento importante. Es curioso porque hay bastantes estudios que indican que al mismo tamaño de empresa, la productividad española y alemana, que son un poco, ¿no? Al menos hasta ahora ha sido bastante el referente nuestro, al menos en el sector industrial, son similares. Es decir, que el problema no es de que no seamos productivos en los tamaños de empresa que tenemos, sino que realmente tenemos muchas empresas muy pequeñas, menores empresas medianas y pocas empresas grandes, cuando Alemania tiene una concentración mucho más grande, ¿no? Por lo tanto, el tamaño de empresa es importante y aquí entra también la parte de regulación.
hay normativas, ¿no?, que diferencian entre lo que son las empresas de menores de 50 ocupados, ¿no?, o sea, trabajadores, y por encima. Y entonces eso está frenando en cierta manera ese tamaño. También hay un tema seguramente interno cultural de la empresa en sí y las dificultades que tiene de a lo mejor hacer acuerdos con otras empresas, pero realmente sí que deberíamos fomentar que hubiera empresas de mayor tamaño, porque está claro que la productividad crece con el tamaño de las empresas y esto pasa en todos los países, ¿no? Por tanto, este sí que sería un elemento. También tenemos un tema de formación, no tanto a nivel formación universitaria, que yo creo que en España hacemos una buena formación, pero tenemos una formación profesional que aún no llega donde debería llegar. Si estamos comparando también, ¿no?, siguiendo el ejemplo de Alemania, pues en Alemania tiene una formación profesional muy sólida y muy amplia. Y aquí o la gente va a la universidad o se queda a medio camino. Estamos mejorando en esto, pero creo que tenemos mucho camino para recorrer. La composición sectorial es la que tenemos y esa composición no nos ayuda, ¿no? Tenemos una parte importante quizá de servicios con una productividad no muy alta. Estamos en esos servicios mejorando la productividad y estamos también evolucionando hacia una composición sectorial en sectores mucho más avanzados en valor añadido, tecnológicos, etc. Y ahí lo ligo con la parte de I+D+I, ¿no? En realidad, en nuestro país tenemos una buena investigación. La investigación que se hace en muchos sectores es muy reconocida internacionalmente, por tanto es muy sólida, lo que es la investigación básica, pero nos falta trasladar esa investigación al mercado, y ese desarrollo e innovación tiene aún unos pasos que hacer. Y ahí pues falta también política pública para ayudar a esa transición, pero también falta la decisión empresarial de creer en esa innovación, ¿no? Hay empresas, obviamente, como Telefónica, que están muy en la frontera de esas actuaciones, pero es que esto va a todas las empresas, en realidad. O sea, no tenemos que pensar solo en las de alta tecnología, sino que muchas empresas deberían considerar ese elemento de innovación y de eso llevaría una mucho más alta productividad y, por tanto, habría un cambio importante. Bueno, y siguiendo con esto de lo que tú hablas, Teresa, Borja, volvemos al informe Draghi. Y como decía Teresa, ¿no?, la tecnología, la transformación digital y el ritmo en el que se adopten esas tecnologías y se lleve a cabo esa transformación digital es fundamental también para aumentar esa competitividad de las empresas, ¿no? ¿Qué papel desempeña aquí o le gustaría desempeñar a Telefónica para ayudar para que esas nuevas tecnologías, esa inteligencia artificial, ese edge computing, esa computación cuántica, pues se conviertan en ventajas competitivas reales para nuestras empresas, para las empresas españolas? Bueno, a ver, o sea, si con poco visión Europa, ¿no?, si es verdad que en términos de soberanía tecnológica, de capacidades específicas en desarrollo de tecnología, que a día de hoy está condicionando la evolución en general de la productividad, digamos que el punto de partida de Europa no es el mejor, ¿no? Por otro lado, nosotros lo que sí identificamos de forma clara es que hay una apuesta por evolucionar una serie de tecnologías que son críticas, ¿no? Recogiendo las que específicamente mencionas, bueno, pues hay una oportunidad de crecimiento claro en términos de potencial negocio que se va a generar, pues concretamente en el edge computing. Nuestra visión es que el negocio potencial que vamos a ver el año que viene puede tener un incremento del 35% respecto a lo que hay hoy. En el mundo de gigafactorías, inteligencia artificial, muy similar, en torno a 35-40%. Y en la parte específica de computación cuántica, en el corto plazo vemos un crecimiento ligeramente inferior, en torno al 15%, pero sí es verdad que es una tecnología que en cualquier momento va a evolucionar de forma exponencial, ¿no? por el potencial que tiene y básicamente por el ritmo de maduración que está implícito en esta tecnología. O sea, todo esto se va a desarrollar, bueno, pues básicamente impulsado por programas específicos que se lanzan desde Europa para que estas tecnologías, digamos, se impulsen y lleguen a todos los países, ¿no?
O sea, una foto que vemos nosotros, que nos parece interesante, es que el conjunto de tecnologías que tienen impacto en la transformación digital, o sea, lo que se llama la economía digital, pues probablemente de aquí al 2030 va a tener un impacto en torno a 2,2 billones de euros en el PIB europeo, ¿no? O sea, que hay una oportunidad real de crear un entorno de economía digital que va a ayudar mucho a la productividad europea. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros desde la compañía, ¿no? Nosotros realmente lo que estamos participando es, bueno, yo creo que con dos roles, ¿no? O sea, por un lado, las telco y específicamente Telefónica tienen un papel esencial en el desarrollo de estas tecnologías, pues básicamente porque son quienes dotan de la infraestructura de comunicaciones para que todo esto funcione. O sea, el papel que tenemos nosotros es un papel estructural y crítico, me atrevo a decir. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estamos participando específicamente en el desarrollar en España y en otros países donde estamos operando en Europa, en el desarrollo de las iniciativas, ¿no? Específicamente en el Edge Computing. Entre el 25 y el 26 vamos a tener una red básicamente de computación Edge con 27 centros repartidos por todas las regiones españolas, que pensamos que va a ser un elemento diferencial a la hora de poder llevar la baja latencia que en palabras así un poco sencillas es la velocidad extrema de la comunicación, y la inteligencia artificial a todas las regiones, que es un poco el objetivo final. Y esto va a estar listo a finales del 26 y tenemos a día de hoy un nivel de avance muy importante, ¿no? En la parte específica de inteligencia artificial y gigafactorías, bueno, aquí hay un programa europeo que está, digamos, evolucionando en estos momentos, en el que básicamente hay una inversión de unos 20.000 millones de euros con el objetivo de desarrollar 5 grandes gigafactorías en el territorio europeo, ¿no? Nosotros, específicamente, lo que estamos haciendo es liderar uno de los consorcios con el objetivo de que España pueda participar en ese programa y tenga las capacidades básicamente de operación de gigafactorías, que es un elemento muy, muy crítico para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y en el mundo de la cuántica, nuestra apuesta también es grande, ¿no? O sea, a nivel europeo estamos colaborando con otras telcos en el desarrollo de una red que básicamente va a conectar 27 países. Y específicamente en España estamos desarrollando una serie de centros de computación cuántica que tienen, bueno, pues básicamente el objetivo es de ayudar a las compañías a implementar casos de uso apoyados en tecnología cuántica que les ayuden a mejorar la productividad, ¿no? O sea, la tecnología cuántica tiene el punto de mejora de productividad y luego tiene otra parte que es menos agradable, pero es muy real, y es que conlleva, pues, bueno, un incremento del riesgo de ciberseguridad muy grande, ¿no? Entonces, básicamente, hay una opción de robar grandes paquetes de información y básicamente por capacidad de computación, pues identificarla y poder sacar partido de esa información, como no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo también es ayudar a las empresas a desarrollar las capacidades para poderse proteger de ese riesgo, que es un riesgo muy real y que a día de hoy es uno de los principales, digamos, lados negativos del desarrollo de la computación cuántica, ¿no? O sea, realmente tenemos mucho foco en el desarrollo de todas estas tecnologías y, bueno, estamos apostando al máximo por apoyarlas. Ana, el mundo está cambiando a pasos agigantados. Yo creo que nos dimos cuenta con la pandemia, pero a partir de ese momento ha ido todo a más, ¿no? Este segundo mandato de Donald Trump, pues, nos está haciendo ver que frente a ese convencimiento que muchos teníamos, desde luego yo sí, de las ventajas de la globalización, pues tenemos que afrontar un mundo lleno de aranceles. Bueno, y en este contexto de cambio continuo, no sé cómo podemos convertir a la economía española y a nuestras empresas en competitivas, porque es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, también es una oportunidad a lo mejor para reindustrializar Europa, es una oportunidad, pues esto, no, para no depender tanto de otros, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, pues continuando un poco con la temática que, bueno, yo había introducido y Teresa y Borja también han elaborado, nosotros pensamos que tenemos que poner foco en la ambición de competir en valor, ¿vale? Y para competir en valor, ya lo hemos dicho, tenemos que impulsar nuestra productividad, en particular a través de un programa ambicioso de inversiones en capital productivo. Nosotros en Deloitte hemos investigado esta cuestión en profundidad con el fin de intentar hacer propuestas concretas, ¿no? Y lo que hemos evaluado, ¿no?, lo que hemos concluido a través de estos análisis es que con el fin de reducir esa brecha tan relevante de productividad, ¿no?, que hemos mencionado que tenemos en España respecto del resto de la eurozona, necesitamos durante la próxima década invertir
65.000 millones de euros al año, en promedio, adicionales a la inversión que ya, evidentemente, acometemos todos los años, ¿no? Evidentemente, la economía española, las empresas, invertimos todos los años en formación bruta de capital fijo y, según nuestros análisis, con el fin de reducir de manera importante esa brecha de productividad, tendríamos que estar invirtiendo cada año, durante los próximos 10 años, 65.000 millones de euros adicionales a lo que ya hacemos. Como decía antes, debemos poner un foco especial sobre el capital productivo intangible. Esto es, como mencionaba, ya se ha mencionado también, es el desarrollo tecnológico, es la inversión en I+D. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque según nuestros análisis también, este tipo de capital, el capital productivo intangible, tiene una especial capacidad de favorecer positivamente la productividad. Eso por un lado. Y además, lo que constatamos es que precisamente en este tipo de capital tan relevante, España es donde tiene la mayor brecha de stock de capital por persona empleada respecto del resto de la eurozona. Con lo cual, es fundamental que pongamos foco en invertir en todos los capitales productivos, pero con especial foco en el capital productivo intangible. Si hacemos esto, si logramos este plan de inversiones, según nuestras estimaciones, podríamos, hacia el final de este periodo, haber incrementado nuestra productividad por persona empleada en 15.000 euros, lo cual es relevante, y nos llevaría a poder reducir pues, en gran medida, en hasta 20 puntos porcentuales, esa brecha de productividad que hemos mencionado que tenemos. Esto está claro que es fácil de decir, ¿no? O sea, yo lo pronuncio aquí y, bueno, parece, bueno, pues venga, pongámonos. Y la realidad es que es mucho más difícil de materializar, particularmente en este tejido empresarial que hemos mencionado, ¿no? Los tres, Teresa, Borja, que tenemos, ¿no? Un tejido empresarial fragmentado. Entonces, nosotros hemos pensado también cuál es el plan de transformación que debe acompañar el que podamos en la práctica materializar ese plan ambicioso de inversiones. Y pensamos que tenemos que trabajar a tres niveles. Tenemos que trabajar, por supuesto, al nivel empresarial, tenemos que trabajar al nivel sectorial y también al nivel, evidentemente, de las políticas públicas. En el nivel empresarial es importante que continuemos en una transición de los modelos de gestión de nuestras empresas para que seamos capaces de traducir esas inversiones en ganancias de productividad. Evidentemente, muchas de las empresas que están aquí representadas hoy ya han acometido esas transformaciones, pero cuando pensamos en el país tenemos que pensar en el conjunto del tejido productivo, ¿no? Y hay una parte todavía de nuestro tejido productivo que tiene que realizar esa transformación de los modelos de gestión. En el nivel empresarial también pensamos que es fundamental que pongamos foco sobre el capital humano para la innovación. Al final, de esto que estamos hablando, el capital productivo intangible, pues es, como decíamos, I+D, desarrollo tecnológico, y esto precisa de personas, ¿no? De talento que vayan a poder desarrollar estas innovaciones. No solo talento, sino que además talento combinado con la tecnología, para que podamos maximizar esos procesos de ideación, esos procesos de desarrollo de prototipos y de diseños. Al nivel sectorial, pensamos que tenemos que trabajar más en alianzas, fomentar los clústeres, porque esa va a ser la manera en la que vamos a poder desarrollar I+D que sea más sofisticado y que nos permita competir a escala global, ¿no? Borja también se refería a alianzas en el ámbito tecnológico. Nosotros también estamos de acuerdo que esto es clave. Tenemos también que apoyar a las empresas a internacionalizarse, porque esta es la manera en la que van a poder escalar y van a poder obtener retornos para esa inversión que es necesaria. Y no solo eso, sino que la internacionalización también es una fuente de estímulo para la innovación. Y en el ámbito de las políticas públicas vemos fundamental que trabajemos sobre nuestro mercado nacional, ¿no? Sobre eliminar barreras al mercado nacional. Hablamos frecuentemente del mercado único europeo, no todo está en nuestra mano desde aquí y, por lo tanto, lo que sí que está en nuestra mano es que trabajemos en eliminar barreras dentro de nuestro mercado nacional. Hay una iniciativa del Ministerio de Economía de principios de este año, el régimen 20, que es muy importante para que podamos hacer eso. Tenemos también que tener una visión de nuestra regulación de largo plazo, ¿no? Teresa se refería también a la regulación. Esa regulación debe fomentar que podamos hacer esa renovación del tejido empresarial y que podamos avanzar en consolidación también en este
tejido empresarial fragmentado que tenemos. Y, por supuesto, que tenemos que mejorar los canales de financiación para la innovación, desarrollando los mercados de capitales y también haciendo que los incentivos al I+D sean más efectivos. Con lo cual, en resumen, tenemos que apostar por competir en valor a través de un programa ambicioso de inversiones y junto con un plan de transformación para que en la práctica esto lo podamos materializar. Pues nos queda un poco más de 8 minutos, con lo cual os pediría concreción en esta última ronda de preguntas, que empezamos por ti, Borja, ¿no? Y aquí casi te pediría que escribieses un poco la carta a los Reyes Magos, en este caso a nuestras instituciones, ¿no? A las instituciones españolas y europeas. ¿Qué necesita el sector de las telecomunicaciones, de la tecnología, para impulsar esa competitividad, para que eso, nuestras empresas y nuestra sociedad también sean más competitivas? Bueno, yo creo que aquí hay un dato que centra bastante bien cuál es la situación del sector telco en Europa, ¿no? En los últimos años, el mercado de las telecomunicaciones en Estados Unidos ha crecido en torno a un 17%, en Asia en torno a un 12% y en Europa ha decrecido un 33%, ¿no? O sea, es un mercado que de forma progresiva se ha ido destruyendo y cada vez tiene menos valor en términos de tamaño de mercado. Eso es una realidad. Hay tres cosas que nosotros pensamos, hay varias más, pero tres que son importantes, que pensamos que se tendría que revisar o por lo menos pensar en profundidad, ¿no? La primera es la simplificación en cuanto a número de players. Aquí también, si volvemos un poco a la visión de cómo están configurados los mercados en Asia, en Estados Unidos, en Europa, bueno, para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos hay 4 grandes players. En China hay 3 grandes players, en Japón hay 3 grandes players. En Europa hay 40 operadores y como 400 OMVs que son, digamos, operadores de menor tamaño. O sea, eso complica claramente la situación competitiva de los mercados y bueno, esto conlleva básicamente a que haya una regla en base al precio que dificulta mucho la generación de rentabilidad y, por lo tanto, la capacidad de inversión, ¿no? Porque son dos temas que están íntimamente ligados, ¿no? Luego hay un punto también de exigencia, ¿no? El segundo punto es bueno, que en Estados Unidos, también por traer otro dato, yo creo que al final es importante, es un poco la referencia que tenemos, ¿no? El precio del gigabyte es 3 veces superior. Es 3 veces superior a lo que es en Europa. Aquí hay un componente de regulación que pensamos que hay que revisitar, y es que tradicionalmente la regulación ha estado muy enfocada al precio y pensamos que tiene que virar a poner en valor mucho más la capacidad de generar rentabilidad y, por lo tanto, la capacidad de invertir, que, insisto, es un poco aquí el factor clave, ¿no? Y hay un tercer elemento que es la capacitación, ¿no? Hay un dato también que nosotros manejamos y que es muy interesante, que dice básicamente que algo más del 80% de los empleos que va a haber en el 2030 en el sector telco todavía no somos capaces de definirlos. O sea, no sabemos qué tipo de empleo y de perfiles vamos a necesitar, pues básicamente por un tema de evolución de tecnología, ¿no? La evolución de tecnología está avanzando tan rápido y es tan disruptiva que está cambiando absolutamente los modelos de negocio, ¿no? Entonces ahí hay un reto muy importante, por un lado, de capacitar los recursos que tienes, de adaptarlos a cuál va a ser el entorno nuevo y, por otro lado, de ser capaces de anticipar y fijar modelos de negocio y modelos operativos que estén basados en nuevas tecnologías de una forma absolutamente radical, ¿no? O sea, nosotros sí pensamos que estos 3 elementos pueden llevar básicamente a la reflexión sobre la necesidad de invertir en tecnología, de generar rentabilidad y de tener un esquema regulatorio que básicamente fomente estos 2 aspectos. Ana, ¿tú cómo lo ves? También ya a modo de conclusiones, ¿no? Es verdad, la semana pasada hace unos días, ¿no? Al señor Draghi echando un poco un rapapolvo, ¿no? a Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, porque decían, bueno, parece que la hoja de ruta está claro, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ha pasado un año desde que se presentaron esos informes, el informe Draghi y el informe Letta, pero no solo no hemos avanzado en competitividad, sino somos menos competitivos. Es cuestión de voluntad política, no sé cómo lo ves. Creo que está claro, ¿no? Y los eventos internacionales hacen cada vez más claro que en Europa tenemos que trabajar por impulsar nuestra relevancia económica global y recuperar el protagonismo en esa escala global. Y, en mi opinión, hay un dato que pone de manifiesto muy claramente la urgencia. Hemos hablado de productividad en España, pero es que
cuando comparamos Europa con Estados Unidos, pues también se hace muy evidente. Desde el 2019, la productividad en Europa ha crecido una cuarta parte de lo que ha crecido en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual yo creo que esto ejemplifica muy bien no solo la urgencia, sino también la agilidad con la que tenemos que trabajar. Y yo resaltaría 3 ámbitos: el ámbito del mercado único europeo, el ámbito de la innovación disruptiva y el ámbito de la agilidad en la gobernanza. De mercado único europeo ya se ha hablado mucho. Es verdad que se han dado algunos pasos durante este año. De hecho, que España ha sido parte del liderazgo de esas iniciativas, laboratorio de competitividad, iniciativas para canalizar ahorro de las personas, de los ciudadanos, hacia la necesidad de inversión de largo plazo, pero tenemos muchas más agendas en las que trabajar, incluido la agenda regulatoria, ¿no? Podemos debatir infinitamente si debemos tener más reglas o menos reglas, pero lo que creo que está claro, y todos seguramente que estamos de acuerdo, es que debemos tener un marco regulatorio que sea más proporcionado y que por su propio diseño pues, genere normas que sean efectivas, que tengan unos objetivos claros. Si hacemos esto, no solamente vamos a impulsar la productividad, que ya hemos dicho, sino que además podremos hacer que el euro, nuestra moneda, tenga un papel internacional muchísimo más relevante, y a través de esto no solo conseguiríamos mayor estabilidad, sino que también conseguiríamos que los costes de financiación para nuestras empresas sean menores. La innovación disruptiva y la gobernanza también son clave. Muy brevemente, pues os dejo con esos 2 datos. Innovación disruptiva, que de hecho Borja lo ha mencionado ya, y agilidad en la gobernanza. Tenemos que Perdona, Ana, pero tenemos que dejarle ya la última palabra a Teresa, y yo querría profundizar un poquito más. Bueno, yo creo que tenemos claro, ¿no? Pero es posible, o sea, esa desregulación que yo creo que estáis pidiendo todos, con mantener la esencia de la Unión Europea, o tenemos que renunciar, o sea, no sé, yo creo que nos caracterizamos pues por defender ese estado de bienestar, derechos de los trabajadores, transición energética. ¿Hay que renunciar a eso o es compatible con reducir un poco la regulación y no asfixiar mucho a nuestras empresas? No, yo creo que es compatible, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transición energética, España ha sido un país que ha liderado muchísimo ese cambio, y lo que pasa es que hay que hacerlo con un tiempo correcto y sin precipitaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos potencial para ello. Yo remarcaría en la parte europea, yo creo que ahora hay un momento de oportunidad que debemos aprovechar. La impredictibilidad de la administración americana en mucha regulación también, en muchos aspectos, pone a Europa con la potencialidad de que sea un espacio predecible en el que el negocio es atractivo, y por lo tanto, aparte de todo lo que decían mis compañeros de mesa, yo creo que podríamos intentar aprovechar esa oportunidad de dar un marco predecible y estable. Y claro, todo el tema de tenemos que simplificar la regulación y tenemos que ser efectivos en nuestras decisiones europeas, ¿no? Porque si no se hace todo muy difícil. Oye, pues muchísimas gracias, Ana Aguilar, María Teresa García Milá, Borja Ochoa, por vuestra presencia, por vuestras explicaciones. Hemos aprendido todos mucho, y a todos ustedes por escucharnos. Gracias.